Hola, bienvenido. Si estás aquí, imagino que es porque te interesa entender qué es programar. Así que en este video voy a intentar darte una idea general, pero bastante completa, de los conceptos importantes involucrados en esta actividad y cómo se ve en un ámbito real de trabajo. Así que, pues vamos. Imaginemos que este eres tú y eres un programador, desarrollador o como quieras llamarlo, da igual. Como en toda profesión u oficio, tu objetivo es ayudar a resolver problemas. Problemas que generalmente involucran a personas. Estos problemas pueden ser de muchas áreas, como por ejemplo transporte, comercio, entretenimiento e incluso amor. Para un determinado problema, para una determinada realidad, digamos, es muy posible que ya exista una solución. Solución compuesta por unos procesos que las personas ya llevan a cabo. Pero estos procesos pueden ser manuales e ineficientes, es decir, que hay recursos que se podrían estar ahorrando, optimizando, como podría ser el tiempo. Por ejemplo, antes tenías que ir a comprar físicamente una película para poder verla, pues ahora a través de las plataformas de streaming tienes acceso instantáneo a un inmenso catálogo. O las apps en las que puedes hacer las compras del supermercado, por ejemplo, y te las llevan a tu casa. Entonces, es tu trabajo ayudar a plantear una mejor solución. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, tu primera actividad es entender el problema y entender los actuales procesos y soluciones utilizados, sean buenos o malos. Y no necesariamente desde una perspectiva tecnológica. Por ejemplo, en una ciudad, para ir de un punto A a un punto B, una de las soluciones que realizan las personas pues es caminar. Para esto es muy probable que trabajes con un equipo con perfiles complementarios que desde sus áreas o especialidades van a colaborar con el análisis y la coordinación de esta actividad o investigación. Una vez entendido el problema, debes analizar los recursos con los que cuentas para plantear una solución. Para nuestro caso, como programadores, con lo que contaremos es con computadoras. ¿Y cómo nos pueden ayudar las computadoras? Bueno, las computadoras en el fondo lo que hacen es procesar datos o información. Todo lo que entra y sale de las computadoras se puede representar como algún tipo de dato. Este procesamiento lo hacen de manera precisa y veloz, a diferencia de las personas a las que les puede afectar, por ejemplo, el cansancio, entre otras cosas. Pero su característica más importante es que son máquinas de propósito general. Es decir, las computadoras pueden comportarse de diferentes maneras según el conjunto de instrucciones que nosotros le demos. Es como un set de Legos con los cuales puedes construir diferentes cosas. A este conjunto de instrucciones se les denomina algoritmos y la implementación de estos algoritmos es lo que se denomina como programar. Todos los programas o software que tienes en tu computadora o apps en tu celular son en el fondo un conjunto de instrucciones empaquetadas para procesar cierta información y resolver un determinado problema. Y por si te lo preguntas, sí, los celulares también son computadoras, así como otros dispositivos que veremos más adelante. No todas las computadoras son iguales. La principal diferencia radica en los recursos de los que disponen para procesar los datos. Por ejemplo, CPU, memoria, disco, conectividad, etc. El conjunto de instrucciones que definamos sería entonces como una receta de cocina, cuyos conjuntos de instrucciones serían, por ejemplo, cortar, picar, hervir, etc. Todas las cocinas tienen herramientas similares, pero seguramente hay recetas que podremos preparar de mejor o peor manera, o incluso algunas que no, dependiendo de la cocina. Por ejemplo, si no tuviésemos una licuadora, la instrucción licuar no la tendríamos disponible. Entonces, podemos definir recetas y buscar la cocina con la cual poder prepararla, o podemos tener una cocina y crear una receta que se adapte a los recursos que ésta tenga. Esto va a depender de la situación en la que nos encontremos generalmente. En cualquiera de los casos, lo más importante es notar que
tomando los aspectos que hemos visto o que hemos revisado, podemos pensar en el conjunto de instrucciones independientemente de la computadora en la cual serán ejecutadas. Es decir, podemos empezar a idear una solución de manera abstracta sin pensar en la implementación concreta. Esto es lo que se denomina como pensamiento computacional y es quizás la actividad más importante dentro de nuestro trabajo creativo como programadores. Es decir, nuestro objetivo es tomar la realidad compleja del problema y a través de la abstracción identificar sus conceptos, propiedades, relaciones e interacciones relevantes y proponer una solución que se pueda representar como procesamiento de información, de tal manera que pueda ser procesada por un procesador de información, valga la redundancia, como lo son las computadoras en nuestro caso. Por lo que podríamos decir que programar es una actividad que existe primero en nuestra mente antes que en nuestra computadora. Y como tantas mentes hay en el mundo, tantas soluciones se pueden proponer para un mismo problema. Todas correctas, pero algunas más eficientes o más simples o más entendibles que otras. Este es el tipo de pensamiento, el pensamiento computacional, es el tipo de pensamiento que iremos desarrollando con la experiencia en nuestro trabajo y es principalmente lo que va a definir la calidad de nuestro trabajo. Pero no debemos perder la perspectiva que nuestro objetivo es ayudar a resolver el problema como tal, o partes de él al menos. Lo que quiere decir que no siempre la programación es la solución más óptima. Debemos identificar los procesos donde el procesamiento preciso y rápido de información que pueden realizar las computadoras resulta en una ventaja real respecto a otras aproximaciones que pudiesen ser incluso más fáciles de implementar y que no son necesariamente digitales. Por ejemplo, una de las características que se esperaría de nuestra solución es la escalabilidad. Es decir, que mientras el uso de nuestra solución aumente, el costo de mantener ese aumento sea proporcionalmente bajo. Y bueno, ahora que tengo una idea de mi solución, ¿cómo sé qué instrucciones debo utilizar? Bueno, una vez tenemos esa solución abstracta, ya sea que la hayamos esquematizado en algún papel o en nuestra mente, es momento de implementar la solución en la computadora. Esta es la parte que solemos ver, que es escribir el código. Pero estas computadoras tienen un pequeño inconveniente, solo entienden una cantidad básica y finita de instrucciones. Imaginemos que estas instrucciones son de la A hasta la Z. Por lo que debemos traducir ese esquema abstracto y simplificado que hicimos a las instrucciones que entiende la computadora. Para ello se hace uso de lo que se denomina como lenguajes de programación. Y la serie de instrucciones que van a componer nuestra solución, digamos la receta en el ejemplo anterior, es lo que se denomina como código fuente. Esta actividad por lo general la llevaremos a cabo en nuestra computadora personal. No existe un solo lenguaje de programación, así como no existe un solo idioma humano, pero digamos que los mismos conceptos abstractos y la misma solución que ideamos podemos implementarla en diferentes lenguajes. Una vez que hemos terminado de implementar nuestra solución, o al menos el primer intento o primera versión de nuestra solución, debemos ponerla a disposición de quienes la usarán. Este proceso se llama despliegue y consiste en transformar nuestro código en el programa final o el software y trasladarlo a las máquinas que van a ejecutar estas instrucciones para que los usuarios de nuestra solución puedan interactuar con ella. Estas máquinas pueden ser celulares, computadoras personales o servidores generalmente. Pero el ciclo no termina aquí. El software es una criatura viva, digamos, porque cuando los usuarios usen nuestra solución, nos daremos cuenta que hay espacios para la mejora o quizás se presenten problemas para casos que no habíamos anticipado y es entonces que seguiremos iterando en nuestra solución, volviendo a pasar por todas las fases que hemos visto para adaptarla a los nuevos requerimientos.
Y es importante mencionar que es posiblemente esta actividad donde vas a pasar más tiempo como programador en el ámbito profesional, en mantener una solución existente, que seguramente diseñaron otras personas que estuvieron antes que tú. Es por eso que es muy importante que la solución inicial sea planteada de tal manera que ayude a su entendimiento, asignando buenos nombres, separando bien los conceptos y las responsabilidades representadas en la solución. Bueno, esto sería a grandes rasgos los conceptos y los procesos que se manejan en el desarrollo de software, así que ahora vamos a ver una implementación más concreta para que queden estos conceptos más claros. Bueno, aterricemos lo que hemos discutido anteriormente a un caso de ejemplo. Imagina que analizas un negocio de venta de hamburguesas, hamburguesas Pepe, llamémosle. Cada mañana los clientes registran sus pedidos de hamburguesas, registrando su edad y el número de hamburguesas que desean llevar. Esta edad se va a usar como prioridad para saber el orden de atención durante la tarde que se hacen las entregas. Las personas entonces de mayor edad van a tener preferencia. Por ejemplo, imagina que un día lunes se registran los pedidos de los siguientes clientes con sus respectivas edades: 34, 11, 21, 65, 44, 9. Y con la siguiente correspondiente cantidad de hamburguesas por cliente. Es decir, un cliente de 34 años pidió 2 hamburguesas, uno de 11, 3, uno de 21, 6 y así sucesivamente. Ese día, Hamburguesas Pepe solo ha podido cocinar, digamos, 10 hamburguesas, las cuales va a tener que repartir entre los clientes registrados. Para ello, el operario va a tener que realizar 2 pasos. Primero, va a tener que ordenar según la prioridad, es decir, según la edad. Y a continuación va a tener que asignar las hamburguesas hasta el límite del que se dispone, es decir, solo va a poder asignar a los primeros 4 clientes. Los 2 últimos no van a alcanzar a tener su pedido de hamburguesas. E incluso el cliente que tenía 21 años y que pidió 6 hamburguesas solo va a poder tener una hamburguesa, ya que las otras 5 no se pasarían, digamos, de la producción que hemos podido tener. Este proceso funciona para Hamburguesas Pepe, pero con el tiempo Hamburguesas Pepe se volvió popular y el número de clientes ha incrementado. Ha podido producir más hamburguesas para satisfacer esta demanda, pero aún sigue con el proceso de registrar todo manualmente y hacer esos procesos de ordenar y asignar manualmente, lo cual pues, le hace que todo sea más lento y le consuma más recursos al tener más personas ocupándose de eso. Y también puede cometer muchos errores. Bueno, es ahí donde entras tú como programador. Tu primer análisis es identificar los conceptos y propiedades relevantes involucrados. Por ejemplo, podemos identificar el concepto de pedido o orden, que va a tener las propiedades de cliente, customer, que puede ser el nombre del cliente, priority o prioridad, que estamos diciendo que va a ser la edad del cliente, y la cantidad de hamburguesas que va a pedir el cliente. Otro concepto que vamos a manejar es la lista de órdenes, que sería la lista de órdenes del día de todos los clientes, todo el conjunto. Y además vamos a tener algunos procesos que van a operar sobre estos conceptos. Para el caso de pedido, el pedido individual, podemos tener el concepto o la acción de fulfill, que sería como atender el pedido. Y en el caso de la lista de órdenes, vamos a tener 2 acciones o 2 procesos que habíamos mencionado anteriormente. El primero, sort by priority, que sería ordenar los pedidos por prioridad, por la edad en este caso, y fulfill, que sería asignar la cantidad de hamburguesas que hayamos producido en el día hasta los clientes que podamos alcanzar. Entonces, a grandes rasgos, estos son los conceptos y los procesos
que vamos a abstraer del problema original y con el cual nos vamos a basar para ofrecer una primera aproximación de solución. Esta no es la única manera de plantear una solución, ni es la más adecuada ni la correcta, es simplemente una que podría funcionar de acuerdo al caso o al menos con la cual podemos empezar, ¿no? Y de ahí podemos seguir iterando, ir viendo en el camino diferentes aspectos, agregando cosas, quitando cosas y tener una mejor solución a través del tiempo con las modificaciones que podamos hacer. Así que nada, ahora vayamos a ver cómo sería una implementación de esta solución simple para tener una idea más clara del proceso final. Lo que haremos ahora es ver cómo podemos traducir esa solución abstracta que habíamos planteado a la implementación funcional en código. Lo importante aquí es ganar una intuición. No es necesario entender todos los detalles, pero vamos a ver que aunque no sepamos programar, vamos a poder entender qué es lo que está sucediendo en el código que vamos a revisar. Lo primero a notar es que nuestra solución la vamos a colocar en una carpeta común y corriente. En este caso llamada burgers, de hamburguesas. Y va a estar compuesta por una serie de archivos que tienen la extensión .go. Esto es porque vamos a utilizar un lenguaje llamado Go, pero podríamos haber escogido otro lenguaje tranquilamente. Vemos que tenemos nuestro código organizado por archivos. Enfoquémonos primero en el archivo orders.go. Aquí es donde vamos a implementar los dos conceptos que habíamos definido, el de pedido o order y el de lista de pedidos o orders. Primero veamos el de pedido individual. Lo vamos a definir como un tipo. Es decir, le vamos a indicar a la computadora que existe un tipo llamado order, el cual va a ser una estructura de propiedades. Las propiedades que habíamos definido eran el cliente, la prioridad y la cantidad. Para estas propiedades tenemos que definir un tipo de dato para que la computadora sepa cómo interpretar esa información. Para ello le decimos entonces que customer o nombre de cliente va a ser un texto. Ello lo indicamos con el término string. Le decimos que la prioridad va a ser un número entero. Ello lo indicamos con el término int. E igualmente la cantidad de hamburguesas sería un número entero. Esto que dice JSON, ignorémoslo por ahora. Más abajo también hemos definido el tipo orders como una lista de order. Si notan aquí, hacemos referencia al tipo order que definimos más arriba. Así la computadora sabe que ambos conceptos están vinculados. Ahora revisemos cómo implementamos las acciones que habíamos definido, o métodos, como se denominan en programación. Primero tenemos el método fulfill de la orden individual, el cual es, podemos interpretarlo como atender la orden. Es decir, si la orden requería, por ejemplo, 5 hamburguesas y hay 6 hamburguesas disponibles, este método va a tomar 5 hamburguesas y nos va a decir cuántas sobraron. En este caso, una hamburguesa, que sería 6 menos 5. Y si, por ejemplo, solo hay 3 hamburguesas, va a tomar esas 3 y va a cambiar la cantidad de la orden de 5 a 3 porque no se pudieron atender las 5, solo 3. Y retornará que sobraron 0 hamburguesas. Esto que acabo de decir en palabras es lo que haría este código de aquí, que no es necesario entender por el momento. Luego tenemos el método o la acción de ordenar por prioridad, este método de la lista de órdenes. Lo que va a hacer, como dice su nombre, es ordenar por prioridad, en este caso por la edad, a través de este código que vemos aquí. Que no es importante entenderlo por el momento. Y finalmente el método fulfill, pero de la lista de órdenes. Que lo que va a hacer es
aplicar el método fulfill a cada una de las órdenes individuales. Este código que vemos aquí lo podemos leer como por cada por cada pedido de la lista de pedidos, aplicar el método fulfill a cada uno de esos pedidos. Este n, que es un número entero, sería entonces la cantidad de hamburguesas del día. Imagina que ese n es 10. Entonces, para la primera orden se le dan las 10 hamburguesas. Y esta toma 2, por ejemplo. Entonces van a sobrar 8. La siguiente orden va a recibir esos 8 y va a tomar, por ejemplo, 3. Entonces van a sobrar 5. La siguiente orden va a recibir esos 5 y va a tomar también una cantidad y va a devolver lo que sobra. Y así sucesivamente hasta atender todos los pedidos de la lista. También hemos definido un método llamado load_from_JSON_file, que básicamente lo que hace es leer la lista de órdenes desde un archivo. El archivo es este de aquí, llamado orders.json. Y aquí podemos ver la lista de pedidos con nombre de cliente, prioridad y cantidad de hamburguesas. Entonces este método nos va a servir para leer ese archivo y crear esta lista de órdenes. Revisemos ahora el archivo main.go. Este va a contener el código principal de ejecución de nuestra implementación. Primero definimos dos datos que vamos a recibir. Primero, el inventario del día, es decir, la cantidad de hamburguesas que vamos a asignar. Este se va a llamar inventory y va a ser un número entero. Y vamos a definir el dato de dónde se encuentra nuestro archivo de órdenes o de pedidos que vamos a cargar. Esto lo definimos con filepath y va a ser de tipo texto. A continuación, lo que se hace en esta parte del código es leer estos datos que hemos definido, que los vamos a recibir en nuestra solución. Una vez leídos esos datos, lo que hacemos en la línea 22 es leer el archivo y crear la lista de órdenes. Una vez tenemos la lista de órdenes, en la línea 27 lo que hacemos es ejecutar el método sort_by_priority, que ordena los pedidos por prioridad. Y luego ejecutaremos el método fulfill, que asignará las hamburguesas a cada pedido, actualizando como 0 los pedidos que no pudieron ser atendidos. Y finalmente, a partir de la línea 30, simplemente vamos a mostrar cómo quedaría el resultado final de los pedidos ya asignados. Bueno, ahora sí vamos a ver cómo funcionaría nuestra solución. Lo primero que tenemos que hacer es convertir este código que hemos escrito en un archivo que pueda ejecutar la computadora. Para ello vamos a enviarle un comando a la computadora a través de lo que se denomina terminal. El comando que ejecutamos es el siguiente, no es necesario entenderlo, simplemente le estamos diciendo toma este código y conviértelo en un programa o en un archivo ejecutable. Bien, hasta aquí hemos generado nuestro programa que se va a llamar Burgers o que se llama Burgers. Y lo que vamos a hacer es procesar esta lista de órdenes, ¿no? Podemos ver cada cliente con su prioridad y la cantidad de su pedido. Y tenemos que indicarle también pues cuántas hamburguesas hemos podido producir en el día y establecer la cantidad que vamos a asignar. Para ejecutar entonces nuestro programa, colocamos el nombre del programa, decimos la cantidad de hamburguesas y bueno, decimos dónde se encuentra nuestra lista de pedidos, que es en el archivo orders.json. Lo ejecutamos y podemos ver primero que están ordenados los pedidos por la edad del cliente, ¿no? Desde el 88 hasta el 25, de mayor a menor. Y podemos ver que a los dos primeros clientes se les asignaron
hamburguesas y a los demás no se les pudo asignar, pues porque solamente teníamos 15 hamburguesas disponibles. Si buscamos a Ella Adams, justamente pidió 9 hamburguesas y se le pudo dar las 9 hamburguesas, ¿no? Pero por ejemplo, digamos que tenemos 16 hamburguesas disponibles. Entonces el programa nos va a dar como resultado que pudo atender a los dos primeros pedidos, pero para el caso de Brian Miller solo le pudo dar una hamburguesa. Él había pedido 8, pero solamente le pudo dar una. Y los demás clientes pues claramente ya no pudieron o se quedaron sin hamburguesas porque ya con estos 3 primeros completamos los 16. Entonces básicamente este proceso manual de ordenar y asignar las órdenes la hemos automatizado con este pequeño programa, ¿no? Que lee de un archivo la lista de pedidos, le indicas el número de hamburguesas que has podido producir y te da como resultado la lista de pedidos ordenadas por prioridad y la asignación correspondiente. Bueno, entonces hemos visto los pasos desde el análisis de un problema, la definición de una solución abstracta, la implementación y la ejecución de la misma. Como mencioné antes, no es la única forma ni necesariamente la más correcta. Va a depender de cada persona, de cada programador y ya según la experiencia uno lo podrá hacer de mejor manera, más organizada, más entendible y más mantenible. Bueno, hasta aquí sería este video. Espero que les haya servido, que hayan podido ganar al menos una intuición de qué es todo esto de programar. Y si les parece chévere, pues continuar por ese camino. Los invito también a volver a revisar mi solución y quizás modificarla o agregarle más cosas. Y nada, bueno, hasta aquí por este video y nos vemos. Chao.